Gracias por seguir aquí en sintonía con nosotros. Otro miércoles más, miércoles de turismo, y como nos gusta a nosotros, pues un programa muy variado. Ya se une a nuestra transmisión Santiago Guzmán. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, buenas tardes. Yo contento, fuera detrás de cámara, y me animaba porque hablaban de tez oscura y que estaban en el top. En el top del modelaje. Y vi a Luisín muy motivado, como que iba a modelar, y yo dije, bueno, pues me voy a animar si Luisín sale en el... Hoy, como habíamos prometido, tenemos a nuestra invitada que ya estuvo con nosotros en otra ocasión y recibimos muchas llamadas cuando ella estuvo con nosotros. Y era sobre el tema de familia. Y ella es abogada experta en derecho de familia. Y tenemos a Noelia Arias. Buenas tardes, Noelia. Buenas tardes. Gracias por la invitación. El tema que creó mucha controversia fue el tema de la pensión. La pensión, sobre todo el tema de si es embarazo por un menor, y alguien preguntaba si la embaraza a uno, y entonces pierde el niño, pierde el embarazo, y después es embarazada por otro, ¿quién es el que va preso? Ahí, con eso te doy la palabra. Bueno, habíamos quedado en eso la otra vez, y definitivamente se hace cargo la persona que es el padre del niño. O sea, durante el primer embarazo, aunque se pierda los gastos de esa pérdida, se hace cargo el padre de ese niño que se perdió, los gastos de la pérdida, los gastos de clínica, médico, todos los gastos, hasta incluso psicológicos, pudieran surgir. Si esa persona, sea menor o mayor de edad, vuelve a quedar embarazada inmediatamente o pasados 5 años por otra persona, eso no importa el tiempo en que suceda. Se tiene que hacer cargo de los gastos compartidos con esta mujer, obviamente, la segunda pareja. No tiene nada ya que ver con este segundo hijo, el padre del primer hijo. Aquí en la República Dominicana muchas personas piensan que la pensión solamente estamos hablando de la comida, pero incluye muchas otras cosas. ¿Qué incluye la pensión? Bueno, la pensión alimentaria, hay como un error de que la pensión solamente es para la comida, o sea, como que son los alimentos. De hecho se llama pensión alimentaria. Pero realmente no, incluye todos los gastos relativos a la vestimenta, a la habitación, o sea, la habitación no es la habitación, sino es el lugar donde vive, los gastos médicos, de diversión, los gastos escolares, todos los gastos que hacen a la vida de ese niño, o sea, gastos de cuidado, incluso si ese niño va a internarse y ahí se requiere cuidado de una enfermera, un enfermero, ese gasto también va. Son gastos los ordinarios, lo que se tienen que pagar todos los meses, y gastos también extraordinarios. De cualquier cosa que pudiera ocurrir. Que pudieran surgir. También se incluyen los gastos de cumpleaños, los gastos de fin de año. Por ejemplo, hace poco me saqué una sentencia, o sea, no saqué una sentencia, logré una sentencia en un caso donde me dieron una pensión extra en diciembre para los gastos relativos a diciembre. O sea, hay una cuota mensual y en diciembre hay una cuota extra. Como el doble sueldo. Como un doble sueldo. Hablaste de los gastos de cumpleaños. Eso es... Claro, es un gasto que uno tiene que tenerlo en cuenta porque todos los años los niños van a cumplir años. Eso es un gasto ordinario, claro, que ocurre una vez al año. ¿Sabes que hay algo que me llamaba mucho la atención? Un caso que estaba viendo en Estados Unidos y era al revés. La mamá le tenía que pagar la pensión al padre, incluso cuando la mamá vivía con el hijo, porque quien tenía más poder adquisitivo en este caso era la madre, y ella tenía que pagar hasta que el hijo fuera mayor de edad, porque se dividían la custodia mensualmente al padre. Normalmente es al revés. Claro, lo que pasa seguramente en ese caso es que la convivencia debe estar dividida. O sea, quizás vivían mitad y mitad de tiempo, o sea, quizás una semana y una semana con cada progenitor. Entonces, para que ese niño tenga la misma calidad de vida en cada hogar, la mamá
o puede ser el papá, el que tenga mayor poder adquisitivo tiene que aportar económicamente para que el otro hogar tenga más o menos la misma calidad de vida. ¿Y eso es Porque posible, es algo- ¿y eso es posible aquí? Es lo mismo, o sea, lo que pasa es que acá tenemos la idea de que solamente los hombres deben aportar económicamente a las madres, las mujeres, pero eso no es así. Las mujeres también, si es el caso de que los hombres tienen a los niños, o un caso extraño como ese, pero puede suceder, acá también podría suceder, la mujer debe aportar para ese papá que se hizo cargo de esos niños. Vamos a colocar los teléfonos para que la gente empiece a hacer sus preguntas, porque es un tema que siempre crea. Y pregunto de una vez, con relación a los casos de parejas que no son casados legalmente, cuando se separan, ¿cómo es el Bueno, proceso? estén casados o no estén casados, primero quiero dejar en claro, estén casados o no estén casados, los deberes con respecto a los hijos existen. No importa que estén casados o no estén casados, todos tenemos obligaciones y derechos respecto de nuestros hijos. Y con relación a la separación. Entonces, si nos separamos, es lo mismo, seguimos teniendo obligaciones respecto de nuestros hijos. ¿Qué recomendaría yo? Asesórense con un abogado para ver qué acuerdo van a hacer para que antes que empiecen a haber problemas esté claro cuáles son los gastos, cuál es la tarea de cada uno, quién lo retira, quién lo lleva al fútbol, quién lo lleva al tenis, quién lo retira del colegio, quién hace la tarea, quién paga el colegio, quién paga la matrícula, cosas así. O uno se encarga de aportar todo económicamente, la otra persona se encarga de aportar el cuidado exclusivamente. O sea, llega a un tipo de acuerdo. Claro, llegar a un acuerdo. O sea, y esto es cuanto antes se lo haga mejor, porque la relación se va a ir creando, cada vez va creándose más fricción. Entonces es más difícil de crear acuerdos. Entonces va a terminar quedando la carga en contra del progenitor, o sea, la mamá o el papá, con el que estén conviviendo los niños. Así es. Porque va a tener que darle de comer, hacerse cargo del techo, del transporte, hasta tanto el otro padre o madre que no convive, un día se levante y diga, bueno, voy a aportar. En el caso de que sean el padre, la madre se niegue a hacerle una prueba de ADN al hijo, donde el padre es que lo está requiriendo. Si el padre pudiera entonces exonerarse de todos esos gastos, ya que la madre no quiere hacerle la prueba de ADN, ¿o no? No, no hay forma de exonerarse de ese gasto. O sea, el niño tiene que comer. Esa es la prioridad. Pero si la madre no quiere hacerle la prueba de ADN. No importa. El papá lo puede pedir a través de su abogado al juez, la prueba de ADN, y ahí se verifica si eso no es el padre. Mientras tanto, que pague. Mientras tanto, pero no hay una seguridad de que sea el padre. Si después se descubre que no es el padre, hay que ver su abogado, si decide hacerle una demanda a la madre por daños y perjuicios, para que le devuelva lo que le entregó esos meses, o por daño moral que le infligió a él afectivamente, porque en su moral le afectó, pensó que era el padre y no era el padre. Después vemos todo eso. Pero no le puede faltar su comida, su techo, su pensión todos los meses. ¿Hasta qué edad es la pensión alimenticia? Hasta los 18. Okay. Doctora, hay un tema que no es... sí. Hasta los 18, o si tiene algún tipo de discapacidad, hasta mientras dure esa discapacidad. Okay. Hay un tema que no queda muy claro con relación a una pareja, se casó legal, juntos, y construyeron una vivienda en terrenos de herencia, de herencia del esposo. El esposo muere. ¿Qué hace la persona que se quedó como viuda? ¿Debe abandonar esa casa? ¿Debe dejar esa vivienda? Bueno, primero que nada, no construyan nunca en la casa de los suegros. Primero, esa es la ley primera. No construyan en la casa de los suegros. Tenemos una llamadita, doctora. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Se cayó. Seguimos con el tema anterior. Hay que ver en ese caso si hay hijos, si tienen hijos, si esos hijos son menores o mayores de edad, si esa herencia era, o sea, el papá que murió tenía otros hermanos o era el único heredero de esa
de esa propiedad, porque si era el único heredero, sus hijos van a ser los herederos directos de esa propiedad, entonces se puede como solucionar a través de trámites, va a haber un problema quizás con los abuelos si es que no hay una buena relación acá con esto, pero sí va a ser un problema en caso de que haya otros coherederos y reclamen esa propiedad. Pero si hay hijos menores de edad, sería potencialmente reclamable. O sea, se tendría que ir a juicio, digamos. Por la defensa yo tendría, si fuese la abogada de la mamá, diría, son menores de edad, necesitan el techo. Casa, claro. Pero si fuese... siendo mayores, no hay nada que... afuera. Sale. Tenemos otra llamada acá. Buenas. Buenas tardes. Saludos, muy buena tarde. El poder en la tarde, ¿verdad? Así Aquí, es. sí. Gracias, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Fíjense, en el programa anterior, escúsenme, primeramente mi nombre es Rufina Magali Espinosa, maestra del idioma inglés, soy fonetista, yo soy fonetista. Entonces, cuando ustedes se refieren a la palabra que ustedes dicen top, no puede ser top. Debemos de modificarlo a la siguiente forma. Se dice top. Top. Muy bien, Gracias por la agradecemos. aclaración. Sí, Se lo muy bien. aconseja una experta fonetista a nivel de la fonética. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Y lo hago como un aporte en nuestro país, en la República Dominicana. Ese es un punto. Ya es tiempo de que se diga top. Nada de que de todo. Eso no existe, señor. Eso no es real. ¿De dónde usted llama? ¿De dónde nos llama? Le estoy llamando desde el sector de San Carlos, en Santo Domingo, en la República Dominicana, señor. Muy bien, agradecemos su llamadita y ahora nosotros nos ponemos en el top. Top. Se dice top mother. Top ¿De acuerdo? mother. Ya nosotros nos Todos los días ponemos. se aprende algo Con nuevo. todo el respeto y el cariño a todos los niños que nos escuchan, que no digan top, se dice top. Top mother. ¿Ah? Muchísimas gracias. Dice mother, no mother, sino mother. Muy ¿De bien. acuerdo? Gracias. Gracias. El segundo, Ay, se fue. Ahí se cayó la llamada. Nos puede volver a llamar, ella tenía otro punto con relación a... Continuamos entonces. ¿Tienen hijos y entonces igual porque Bueno. son mayores? No, si son mayores ya se tienen que ir. Claro. Pero Pero sí, no era propiedad de él. ¿se vuelven herederos los hijos de esa... porque era hermana, aunque tenga otros hermanos? Sí, pero todavía no son herederos porque no murieron los abuelos. O sea, hay que ver si murieron los abuelos. Claro que son los primeros en Claro, o la sea, todavía línea. los abuelos, si estuvieran vivos los abuelos, si estuvieran muertos los abuelos y si murió el papá, se hace el trámite de la herencia. Ahí sí. Muy bien. Entonces, ahí sí hay que hacer el trámite para que los hijos sean propietarios. Después de cuántos meses que el padre se ausenta en pagar esa manutención, esa pensión alimenticia se pudiera llevar a juicio. Bueno, realmente inmediatamente al mes siguiente de que no pagó, ya se puede iniciar la demanda. Como estrategia quizá uno dice, bueno, vamos a esperar que sean 2 meses, 3 meses para tener un poco más de prueba y un poco más de peso como estrategia, pero hay que ver cada caso en particular. Pero legalmente, o sea, hoy no pagó, mañana podemos demandarlo. Interesante. Muy Sí, porque bien. muchas veces la gente espera 5 meses, 4 meses. 1 año, 2 años, o sea, la gente, o sea, toda la gente, yo no he tenido un cliente que venga y me diga, hace un mes que no me paga. Todos vienen, pasaron 5 años y no pagó. Pasaron 2 años y no pagó. Se fue a vivir a Estados Unidos y pasaron o sea, un montón de años y recién ahí se le ocurre reclamar, esperando que pasen muchos años, esperando como en la buena fe de ese hombre de que algún día le pague o le dé un aumento de pensión voluntariamente. Doctora, ¿te ha trancado muchos? No, porque mi meta no es trancarlo. Pero Mi- tiene... Es llegar a un acuerdo. mi donde- meta es que esos niños cobren su pensión. Esa es mi meta. Muy un bien. padre que siempre ha estado ausente, que no contesta el teléfono, no aparece en la vida del niño, ausente económicamente también, ¿cómo la madre pudiera desligarlo de la obligación que tiene? Por ejemplo, si se va de viaje el niño con la madre, necesita la firma del padre, pero el padre no está. ¿Cómo se pudiera llevar a cabo ese proceso? Primero que nada, no existe algo así como, acá existe como la mística de que hay un proceso legal donde uno saca la vida
del hijo al papá. O sea, yo quiero sacar al padre que de no mi tenga hijo. ningún tipo de responsabilidad. Y no digo. existe eso, no existe eso. Lo que sí existe es como pequeños pasos que uno pudiera dar para poder salir adelante en el día a día. Que, por ejemplo, tengo un caso donde una mamá se casó con una persona, se divorciaron y él se fue a vivir a Europa. Y vive, trabaja ahí y viene una vez al año acá. Entonces me dice, yo quiero viajar con mi hija, ¿qué hago? Entonces lo que yo hice, me dice, yo no puedo pedirle a tramitar un permiso de viaje cada vez que quiero porque él está allá y ni siquiera me hace el trámite. Claro. Entonces lo que yo hice fue tramitarle judicialmente un permiso que tiene... En ese juzgado yo lo solicité hasta la mayoría de edad, no me lo dieron hasta la mayoría de edad. Como la nena tiene 3 años, me lo dieron hasta los 13 años. ¿Sí? En otro juzgado me lo dieron hasta los 18 años. Eso dependía. Entonces yo a esa mamá le resolví un problema, el permiso de viaje. De viaje. ¿Sí? Que ese trámite no es un trámite simple, a mí me llevó como 9 meses. O sea, para que la gente sepa que no es un trámite simple. Entonces, le solucionó un problema. No es que el papá desaparece. El papá, paralelamente a eso, yo hice un trámite de pensión alimentaria y el papá no paga, pero él está debiendo. En algún momento que él se compre un carro o algo, una propiedad acá, le sacamos ahí. Yo no lo voy a llevar preso. Yo voy a esperar que él tenga una propiedad y ahí le saco esa propiedad. Pero va a tener que Pues se va a venir a la enterar. República Dominicana. Sí, pero él viene. Una o dos veces al año viene. Por eso me he enterado, doctora, porque lo está escuchando. Ojalá. Recomendaciones que la gente tiene que tener en cuenta, porque muchas veces las parejas se preparan para tener un hijo, muchas veces no. Es una bendición en cualquiera de los dos casos, pero recomendaciones para las parejas que deben de tener en cuenta cuando deciden pues tener un hijo. Bueno, primero que nada es pensarlo. O sea, del amor no se vive, o sea, y que con el amor no basta para tener un hijo. Y es muy costoso. Es muy costoso económicamente, Lleva sacrificios, emocionalmente, sacrificios fuertes. y hay que ver si uno está preparado como en su ámbito, tiene el espacio y en su economía quiere crear ese ambiente para poder tener un hijo. O sea, yo voy a tener un hijo, yo estoy dispuesto a dejar de salir todos los fines de semana, estoy dispuesto a salir del trabajo y ponerme a hacer la tarea, porque otra cosa que incluye la pensión alimentaria, que por ahí las madres aportamos y no tanto los padres, no existe mucho la cultura en República Dominicana, no digo todos los papás, pero por ejemplo, ayudarles a hacer la tarea es un aporte a la pensión alimentaria. ¿Sí? Por eso es que las mamás suelen aportar menos económicamente, porque las mamás ayudan a hacer la tarea. Si papá no tiene tanto económicamente, papá siempre puede ayudar a ir a buscarla al colegio, entonces nos ahorramos en transporte, puedo ayudarla a hacer la tarea, pero eso yo tengo que tener la conciencia de que yo lo puedo hacer, de que yo estoy dispuesto a hacer ese sacrificio, de que yo salgo de acá y tengo que ir a hacer la tarea con mi hijo de 4 años, a pintar y a dibujar y a cortar. O sea, uno tiene que ser consciente claro, de que va a suceder eso. O sea, tener un hijo no es todo lindo, ir a la plaza todos los días y que todo va a ser divertido. Es no dormir, o sea, es tomar conciencia de todo eso y saber que va a implicar un sacrificio. Entonces, también hay que prepararse para, así como nos preparamos, y recomendaría a todas las parejas que antes de tener un hijo, o cuando estén en ese proceso, vayan a terapia de parejas. También cuando se estén por separar, vayan a terapia, para que el daño sea lo menor posible. Entonces, entre un buen terapeuta y un buen abogado de familia, o sea, porque si van a un abogado de penal, no les va a decir lo que yo les estoy diciendo, no va a colaborar a la familia, no va a buscar la misma meta. Entonces, entre un abogado de familia y un psicólogo familiar, vamos a poder aunar criterio y decir, bueno, hay que hacer esto por sus hijos. Quizás esta es la forma de decirle que se van a divorciar, sus hijos necesitan que ustedes le lleven, que mamá se encargue de llevarle al colegio, que papá se encargue de traerle del colegio, de que uno se encargue de hacerle la cena, que pasen los fines de semana uno y uno. O sea, cada familia es un mundo. Entonces,
ya cuando nos separamos no es hago mi propia vida, como hacer como si nada, no es así. Entonces hay que prepararse hasta cuando nos vamos a separar. Entonces, en el proceso en que yo digo, bueno, yo estoy pensando en separarme, también hay que asesorarse por un psicólogo y un buen abogado de familia, uno que te ayude a cuidar tu familia, no uno que te ayude a pelearte con la otra persona, porque la otra persona es el papá o la mamá de tus hijos. Que siempre va a estar en la vida. Siempre va a estar en tu vida, o sea, no hay forma de borrar a esa persona. Noelia, ¿dónde las personas pudieran comunicarse contigo, quizás en redes sociales o tu número de teléfono para tratar este tipo de temas? Bueno, yo tengo mi Instagram, dra.noelia.arias. Muchísimas gracias. Santiago, tenemos que llegar pues al final de esta entrevista. Un placer, Noelia, tenerte Igualmente. nuevamente con nosotros acá en El Poder de la Tarde. Ya sabes que eres bienvenida cuando quieras, eres ya de esta casa. Y esperamos que no tengamos que ir a buscarla. No, esperamos que no. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más contenido para ustedes en El Poder de la Tarde, pero primero recordarles que nos sigan en las redes sociales, @El Poder de la Tarde, tanto en Instagram como en YouTube. Nos vamos para la pausa comercial.